a festejar en 3 días la Navidad. Yo espero que de verdad todos estemos preparando nuestro corazón. Hoy ya no se festeja, o se está luchando porque no se festeje la Navidad, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, en la escuela, hoy les dicen festivales de fin de año, festivales navideños, pero están empezando a quitar la palabra Navidad. También las grandes marcas de tiendas les dicen felices fiestas, ¿verdad? En lugar de feliz Navidad, se está quitando esa frase porque, bueno, todos sabemos que estamos ante un día que pues está muy pervertido ya por el mundo, y nosotros como cristianos tenemos que siempre en estas fechas pues recordar a través de su palabra, acomodar y preparar nuestro corazón para no dejar de festejar lo que en este día festejamos como hijos de Dios. Entonces esto es muy importante porque es la palabra de Dios la que nos ayuda a preparar ese corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, para adorarle, para festejar nosotros de manera diferente estas festividades. Entonces, que si es bueno o malo, ahorita lo vamos a ver. Vamos a estudiar un pasaje de la Escritura, versículo a versículo, para que ustedes se den cuenta, pues, cuál sería el mejor regalo de esta Navidad. ¿Cuál es? Así titulé el mensaje, el mejor regalo de la Navidad. Entonces, quiero que me acompañe a Isaías capítulo 9, y vamos a estudiar a partir del versículo 1 hasta el 7. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Pero mientras llega ahí, sabemos, ha escuchado estas frases en infinidad de mensajes y tiene años como cristiano. Estas introducciones son muy parecidas. Usted sabe que en estas fechas el énfasis pues es en todo menos en Cristo. El énfasis en estas fechas pues no es que se conmemore el nacimiento de Cristo, como nosotros sí luchamos por conmemorar eso, y aún así muchos cristianos a veces perdemos el sentido de lo que conmemoramos en Navidad, y lo que se conmemora es pues el nacimiento de Cristo. Navidad, natividad, nacimiento de Cristo, que algunas pues denominaciones o círculos cristianos discuten hasta por eso, ¿verdad? De que si no es el día, de que si fue un día pues propagado por fiestas paganas, o se inició con fiestas paganas, Constantino, la historia, etcétera. Lo que nosotros festejamos es que un día nació Jesucristo. La Biblia no nos da una fecha tampoco como para poderlo festejar, pero son días de asueto, entonces son días que se descansa, que incluso laboralmente están ahí dados, y bueno, nosotros aprovechamos para nosotros festejar el nacimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador, porque un día vino a esta tierra, se hizo hombre, y eso es lo que festejamos. Como le digo, las fechas pues están ahí. Los grandes investigadores, teólogos, historiadores dicen que fue en abril, otros que en octubre, que no fue el 24 o el 25 de diciembre. Bueno, hermanos, eso es lo que el mundo, incluso el círculo cristiano, enseña, pero nosotros, como hijos de Dios, sin ninguna denominación, sino solo a través de la Biblia, lo que festejamos es el nacimiento de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrazar en estas fechas, preparar nuestro corazón para que, inundados de tanto consumismo, materialismo al que cada año nos enfrentamos, ¿cierto o no? Es al que cada año en diferentes maneras enfrentamos esto. Es un tiempo de estar en familia, claro que lo es, de estar en familia con tus seres queridos. Es tiempo de regalos, también es tiempo de regalos, hermanos. Todo eso es, pero todo es en torno a la conmemoración de que Cristo un día se hizo hombre. Dios se encarnó y se hizo hombre, y entonces por eso es que nosotros festejamos. Romanos 14 nos dice mucho en cuanto a festejar o no festejar. No es el caso, no les voy a explicar ese pasaje. Ya habrá oportunidad en otros diciembre, si es que Dios nos da la oportunidad, de ver
si es bíblico o no conmemorar la Navidad a través de lo que dice la Biblia. Colosenses 2 también nos enseña mucho acerca de eso, pero lo que sí les puedo decir y citar, parafrasear, que ambos pasajes, tanto de Colosenses 2 como de Romanos 14, dice que no hay que discutir en cuanto al día, sino que todo lo hagamos para el Señor. No hay que discutir por el día, por qué se come o no se come, sino todo hay que hacerlo para el Señor, en el Señor. Y ya habrá tiempo de explicarles eso de esta manera. Pero nosotros aquí en la Iglesia Cristiana de la Gracia sí festejamos la Navidad, pero en torno a lo que se festeja y se conmemora. Así que ahí vamos a Isaías 9 del 1 al 7 y vamos a estudiar ahí 6 razones de Dios para enviar a Cristo al mundo, para que un día naciera Cristo, estuviera con nosotros. 6 razones de Dios para enviar a Cristo al mundo, que te van a ayudar, escucha, a admirar su gobierno y su carácter perfecto, a admirar su gobierno y su carácter perfecto, y obviamente a festejar de una mejor manera esta Navidad. 6 razones de Dios para enviar a Cristo al mundo, que te ayudarán a admirar su gobierno y carácter perfecto y por consiguiente a festejar bíblicamente esta Navidad. No quiero que se muevan, hoy no tenemos la ayuda de los versículos. Ustedes quédense, los que toman notas, pues con una pluma, todos los pasajes que vamos a estar viendo, anótelos. Yo los voy a leer, usted nada más escúchelos atentamente, pero lo que le voy a pedir es que no se separe de Isaías 9 del 1 al 7, porque vamos a estar escudriñando el pasaje, para que usted se dé cuenta de cómo se explica un pasaje, pero a veces el ir y venir, los que no tienen mucha habilidad, pues se pueden perder. Lo que no quiero es que ustedes dejen de mirar este hermoso pasaje de Isaías 9 del 1 al 7. Así que vamos a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en manos de Dios y nos vamos a desarrollar el pasaje. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos como iglesia. Es un regalo hermoso, Señor, el que podemos tener, el estar juntos como hermanos, amándonos, Señor, como somos, teniendo esa unidad que tú ganaste en la cruz del Calvario y que en nuestras manos está cuidar. Gracias, Señor, porque nos podemos sentir en casa, con un Padre amoroso como tú, con hijos imperfectos, donde, Señor, las clases sociales, lo material, la posición económica, la educación, quedan hechas a un lado. Todos somos pecadores redimidos por ti, Señor. Gracias por tu Hijo bendito. Ponemos en tus manos este tiempo para que abras nuestro entendimiento y podamos entender cuál fue el mejor regalo que pudimos recibir, Señor. Y por qué nosotros como hijos tuyos festejamos la Navidad. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver 6 razones de Dios para enviar a Cristo al mundo, que te van a ayudar a admirar su gobierno, su carácter perfecto y por consiguiente, hermanos, a festejar bíblicamente esta Navidad. La primera razón la vamos a ver en los versículos 1 y 2. Tú lo tienes en tus trípticos, pero es la primera razón por la que Dios envió a Cristo al mundo, es que Cristo trae luz al pueblo en tinieblas. Cristo trae luz al pueblo en tinieblas. Esa fue la primera razón por la que Dios envió a Cristo a este mundo. Y esto lo vemos en los versículos 1 y 2 de Isaías 9. Vean lo que dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces lo que vemos aquí en Isaías, si usted lo nota, comienza con la palabra más, o en otra versión, pero. Y esta es una palabra importante que mejor traducida es aunque, o no será así.
Mas no será así que siempre haya oscuridad, dice ahí el pasaje. Entonces, ¿qué es lo que no va a ser así siempre? Mas no será así que siempre haya oscuridad para la que ahora está en angustia. Si usted ve esa frase, la que ahora está ahora en angustia, está hablando de Israel, es una profecía del profeta Isaías para la nación israelita. Pero tenemos que ver el contexto de lo que habla, ¿por qué no será siempre así? ¿De qué se trata el pasaje? Entonces, si nosotros conectamos directamente el capítulo 8 o el capítulo 7 y 8 de Isaías, nos vamos a dar cuenta de qué está hablando entonces nuestro pasaje que estamos empezando a estudiar. Vea, por ejemplo, Isaías 8, versículos 21 y 22. Ahí en su Biblia dice lo siguiente. Antes de leerlo, quiero recordarle de qué hablan los capítulos 7 y 8 de Isaías, porque ahí nos relatan lo que pasó con un rey llamado Acaz, un rey malvado. Este rey fue un rey de Israel. Y este rey en los capítulos 7 y 8 nos relata que tuvo un mensaje de Dios a través del profeta Isaías, porque otros dos reyes, recuerden que Israel fue dividida, ¿no? Se dividió en dos partes. El reino del norte con 10 tribus de las 12 de Israel, por un lado, y por el otro lado Judá. Y en Judá estaban dos tribus. Y ahí estaba reinando Acaz en estas dos tribus. Pero los capítulos 7 y 8 de Isaías, hermanos, nos relatan cómo las otras 10 tribus, a través de otro rey que gobernaba estas 10 tribus, se une con otro rey malvado para atacar a Judá, a su propio hermano. Y entonces estas noticias le llegan a Acaz y él se apesadumbra, se conmueve, empieza a tener temor y miedo porque vienen contra él dos imperios o dos gobiernos y lo van a destruir. Y lo más triste es que unos son sus propios hermanos. Y entonces Isaías, Dios habla a la vida de Isaías y le manda un mensaje a Acaz y le dice: ve y dile a Acaz que no se preocupe, que yo voy a estar con él y que vamos a vencer a estos enemigos, de los cuales eran 10 tribus del mismo. Pero ¿qué creen? Capítulos 7 y 8 de Isaías nos dicen que Acaz no hace caso. Dios le da promesa de que los va a vencer. Pero él, en lugar de hacer caso, ve por el otro lado al gran gobernador de ese tiempo, que son los asirios, el imperio, como hoy pudiera ser Estados Unidos, China, la Unión Soviética. Y él dice: no, pues Dios, no lo veo, me mandaron a Isaías, los asirios, un imperio grandísimo, mejor voy y busco apoyo de los asirios. Y Acaz es lo que hace, va y pide apoyo de los asirios, y entonces viene una gran promesa de destrucción por desobedecer. Y vean lo que dice Isaías 8, 21 y 22, ahora sí. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Versículo 22, y mirarán a la tierra, y he aquí, vean lo que va a pasar: tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas, dice Isaías 8, 21 y 22. Serán sumidos en tinieblas. Entonces Isaías profetiza que Israel, por desobediencia, tanto las 10 tribus que estaban en el norte, pero alejadas de Dios, adorando otros dioses, tanto como Judá con sus 2 tribus, se habían alejado de Dios y iban a caer en un juicio tremendo. Juicio del que nosotros estudiamos todo el año en Esdras, que 70 años después de esclavitud fueron liberados. Pero aquí en Isaías apenas está profetizando que iban a ser llevados esclavos, cautivos durante 70 años. Y que ahí iban a estar sumidos en tinieblas. Un gran juicio de parte de Dios para Israel. Entonces muchos teólogos ponen a Isaías 9:1, y en el hebreo, es en el hebreo donde viene, en la Biblia, en el original en hebreo, hay Isaías 8:23.
Nosotros terminamos con el versículo 22 en nuestras Biblias, pero en la Biblia hebrea hay Isaías 8:23 en lugar de 9:1. Entonces usted ve el 9:1 ubicado ahí en Isaías 8. Pero en nuestra Reina Valera, en tu Biblia, es el primer capítulo del versículo 9, lo cual conecta, si te das cuenta. Entonces va a haber tinieblas, va a haber oscuridad, va a haber cautividad, va a haber dolor, pero dice, mas no será así, que siempre haya oscuridad para la que ahora está en angustia. Entonces Dios siempre, después del juicio, de la disciplina, por la negligencia de su pueblo, siempre daba consuelo y promesas de liberación. Siempre lo hacía. Y aquí este es un ejemplo, mas no siempre, o mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Así vamos entrando a nuestro pasaje, hermanos. Vea la siguiente frase del versículo 1. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Bueno, si leemos este pasaje así, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, no la entendemos. Estoy seguro que muchos aquí ahorita no la entendieron. Si algunos lo leyeron, pues dices, bueno, ¿por qué tiene que nombrar a Zabulón y a Neftalí? Bueno, entonces ya vimos, hermanos, que hay una promesa de que no siempre habrá tinieblas. Y ahora viene, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez. ¿Cuál primera vez? A la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Estas dos tribus estaban al norte de Israel, muy cerca del imperio asirio. Y esto tenía grandes consecuencias. Hagan de cuenta que nosotros aquí en el centro de la República estamos menos contaminados con la cultura norteamericana que los que viven en Tijuana. Si usted va a Tijuana, ahí hasta muchos hablan, dicen pocho, traen mucha cultura de Estados Unidos porque están cercas, muchos pasan y vienen. Y entonces usted va a Tijuana y lo que ve ahí es que están muy culturalizados con sus vecinos. A nosotros no nos pasa tanto y aún así, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando. Neftalí y Zabulón están al norte de Israel y tienen ahí pegado a Siria, ¿y qué cree? Están contaminados. Pero aquí Isaías los nombra porque son las primeras tribus, las primeras ciudades con las que en el juicio, cuando venga el juicio de Dios, iban a ser totalmente destruidas. Lloro de niños, de hombres, de mujeres. ¿Por dónde iba a comenzar a conquistar a Siria? Por ahí, por estas tierras. Por Zabulón y por Neftalí. De hecho, a estas tierras también se les conocía en el tiempo de Jesús. Escuche, mucha atención con lo que voy a decir. En tiempos de Jesús, como Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Le decían de los gentiles porque había muchos hombres que incluso eran judíos, pero que eran sumamente absorbidos por la cultura siria. Zabulón y Neftalí eran ciudades que estaban totalmente absorbidas por esa cultura porque estaban pegaditos a ellos. Pero así fue durante todo el tiempo, hasta los tiempos de Jesús, en donde se les llama Galilea de los gentiles. Escuchen con mucha atención esta frase, Galilea de los gentiles. Y estas son las primeras zonas que caen en manos de Asiria, hermanos. El tamaño de la aflicción de estas dos tribus, de ese mismo tamaño de la persecución que iba a haber ahí, escuche, iba a ser de la gloriosa restauración de la que está hablando Isaías. Mas no siempre será así, dice ahí, que haya oscuridad para la que está ahora en angustia. Dice ahí mismo. Pues al fin, versículo 1, sigues ahí en Isaías 9, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Y ahí viene, está en Isaías 700 años antes de que viniera Jesucristo. ¿Dónde dice ahí? En Galilea de los gentiles. Entonces estas tierras eran llamadas de los gentiles porque aunque eran tribus judías, estaban totalmente absorbidas por la cultura siria.
totalmente, pero son las primeras en ser destruidas cuando viene el juicio de Dios. Y ahí, cada vez que vemos ahí en Isaías tinieblas, habla de guerra, hermanos, y de todas las consecuencias de que trae una guerra. Tinieblas es esa situación de angustia, de persecución, de cautividad, de látigo, de espada. Es algo tremendo. Nosotros somos bendecidos porque no conocemos lo que es una guerra. Pero las guerras son horrorosas, son tremendas. E Israel, y sobre todo Neftalí y Zabulón, fueron las primeras en entrar en un juicio de guerra. Pero dice, mas no siempre será así. Porque así como fueron las primeras ciudades que en su tiempo iban a ser gobernadas por los asirios, tiempo después, escuche con mucha atención, aquí en Isaías vamos a ver cómo Isaías salta del presente al pasado y al futuro continuamente, y por eso tenemos que estudiar con atención Isaías, porque de repente las profecías de Isaías son para el tiempo inmediato, para años después. Algunas son para la primera venida de Jesucristo, y escuche, algunas todavía no se cumplen, son para la segunda venida de Jesucristo. Y tenemos que interpretar correctamente para saber de qué está hablando Isaías. Muy interesante, muy importante, para no estar interpretando mal la Biblia. Mala interpretación, mala aplicación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que, vea lo que dice ahora sí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué es esta frase de el camino del mar? Esta frase, hermanos, describe una vía internacional importante que atravesaba esa región, y escuche, esa fue la ruta que siguieron los asirios para invadir Zabulón y Neftalí. Pero años después, 700 años después, fue la misma ruta que usó Jesucristo para llegar a predicar a Galilea. Por eso es que Isaías dice, por ese mismo lugar, por ese camino del mar, por donde van a entrar los asirios a destruir a mi pueblo, por el juicio que yo hago contra Israel, 700 años después, por ese mismo lugar, por esa misma ruta, vendrá la luz al pueblo que está en tinieblas. Vea lo que dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 2 veces la palabra luz. Isaías ve a su pueblo más cercano en tiempo, cautivo por los asirios, pero que 70 años serán, después de 70 años de esclavitud, serán liberados. Entonces esta frase de que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, habla de 3 tiempos en profecía. Número 1, hermanos, escuchen con mucha atención. Dios está diciendo, mi pueblo se va a ir cautivo 70 años por el gobierno de los asirios. Pero después de que se cumplan los 70 años, no siempre será ese tiempo de tinieblas. Yo los voy a liberar. Pero después habla que va a venir otra gran luz cuando una humanidad se encuentra en tinieblas, y está hablando de Jesucristo. Pero todo no termina todavía ahí. Va a haber un segundo regreso. Entonces Isaías, escuche bien, con mucha atención esto. Isaías está hablando de su pueblo para liberarlo de 70 años de esclavitud. Está hablando de la primera venida de Jesucristo, porque el pueblo vio gran luz. Y después está hablando de una segunda venida. Y usted podrá decir, bueno, ¿yo cómo puedo creer eso que estás diciendo? Espéreme tantito. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vea. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento que así como Dios se llevó cautivo a este pueblo, lo vimos en Esdras, durante el estudio de Esdras, Dios cumplió con su palabra. Y después de 70 años exactamente cumplidos, Él los liberó de la esclavitud del pueblo asirio. Ya lo estudiamos, eso no lo voy a explicar demasiado. Pero ahora vea cómo también Isaías está hablando de la primera venida de Jesucristo. Acompáñeme, por favor, o más bien no me acompañe. Escuche con atención lo que dice Mateo 4, del 12 al 16. Entonces, la profecía de Isaías 9, 1 y 2 se cumple inicialmente al ser liberado su pueblo de la esclavitud asiria.
Después parcialmente con la primera venida de Jesucristo. Vea conmigo Mateo 4, 12 al 16. Dice Mateo 4, 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿A dónde volvió, hermanos? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad, ¿qué dice? Marítima. ¿En la región de dónde? Zabulón y de Neftalí. ¿Ya le va dando sentido? Zabulón y Neftalí, ciudades que estuvo hablando Isaías. Pero si todavía no lo cree, sigamos leyendo. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿qué dice? Isaías. Cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Jesucristo era el cumplimiento parcial en su primer venida de lo que Isaías, o Dios a través de Isaías, había profetizado. Entonces esa gran luz era para el pueblo que iba a ser esclavizado, pero después de 70 años de esclavitud, liberado, la luz iba a venir inicialmente, la luz de la libertad para su pueblo. 700 años después, escucha, hermano, la luz se llama Jesús. Jesucristo, nuestro Salvador, vino a esta tierra. Vino como lo dijo el profeta, como lo había prometido Dios, pero no todo se termina ahí. Hay una segunda venida de la cual está hablando también ahí en Isaías 9, 1 y 2, el profeta. ¿Y eso dónde lo vemos? En Romanos 11, 25 al 27. Donde se nos muestra, hermanos, el cumplimiento final de lo que está hablando Isaías 9, 1 y 2. Hay muchos otros pasajes, solo voy a leer Romanos 11, 25 al 27. Vea lo que dice Pablo, hablando a la iglesia de Roma. Le dice lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Vea cuál. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo le explico este pasaje. Pablo aquí dice, no quiero, hermanos romanos, que ignoren este misterio de que algo va a acontecer, algo ya le aconteció, algo ya le prometió Dios a Israel, pero que no se va a cumplir hasta que hayan entrado todos los gentiles. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿qué está diciendo Isaías 9, 1 y 2? Escuche con mucha atención. A su audiencia original, que son los israelitas, les está diciendo que se va a cumplir en 3 tiempos su estado de tinieblas, de cautividad, de esclavitud. El primer cumplimiento es que después de 70 años de esclavitud va a venir luz de libertad cuando Él, a través de Esdras, Jesuá, Zorobabel, Nehemías, los regrese a su tierra prometida después de 70 años. A ese mismo pueblo, en Isaías 9, 1 y 2, les está diciendo, pero de 700 años después, obvio no les dice la fecha, pero les dice, va a venir otra luz. Pongan atención, es el Mesías prometido a ti, Israel. El Cristo prometido a ustedes va a venir y va a llegar por esas tierras de Zabulón y Neftalí, en la tierra de Galilea de los gentiles. Por ahí va a venir Cristo. Eso es lo que le está diciendo Dios a través de Isaías al pueblo judío. Cosa que no hicieron caso. Y todavía les da una segunda, tercera promesa. Les dice, pero yo después de que haya salvado a los gentiles, que por causa de su arrogancia, de su rechazo, yo dejé entrar a la salvación, al final un día yo les voy a restaurar y voy a salvar a todo mi pueblo. Y eso usted lo puede ver en Apocalipsis 20, en el reino milenial, cuando Cristo venga a reinar por 1000 años, la segunda venida, hermanos. Ok, bueno, eso le decía Isaías a
a los judíos. Pero ¿de qué me puede servir a mí esto? Escuche con mucha atención. Que eso es exactamente lo que nosotros celebramos esta Navidad también. Lo que le pasó a estas ciudades, pueblos, tribus, es lo mismo que le pasa a las personas sin Dios, a las familias sin Dios, a las naciones sin Dios. Exactamente, hermanos. Esa es la condición de las personas sin Dios, de las familias sin Dios, de las naciones sin Dios, de las colonias sin Dios, de lo que usted quiera sin Dios. Hablando de personas. Están en tinieblas. Usted y yo estuvimos en esa condición también. Estuvimos en tinieblas. Y hubo una promesa antes de la fundación del mundo en donde Dios nos dijo, mas no siempre será así. Y a ti alguien te va a presentar esa luz. A ti alguien va a resplandecer esa luz para abrir tus ojos, para que te saque de ese estado de tinieblas. Hermanos, eso es lo que festejamos esta Navidad. Que un día nosotros estando en tinieblas vimos gran luz. Eso es lo que festejamos con gran amor, ahínco, agradecimiento. Que estando en tinieblas, nosotros un día vimos gran luz. No se nos debe de olvidar de dónde nos sacó Dios para festejar correctamente esa Navidad. Estábamos en tinieblas. Hermanos, la Navidad nos recuerda de dónde nos sacó nuestro hermoso Salvador y cómo nos llevó de las tinieblas a la luz. La Navidad, hermanos, también nos recuerda la condición de tinieblas. Esto es dolor, vacío, esclavitud, tristeza, amargura, muerte, donde nos encontrábamos tú y yo. O donde te encuentras tú, que nos escuchas por primera vez. Pero escucha también para ti, o que nos ves en el video. Mas no siempre será así. Y tal vez esta es la oportunidad en donde Dios te está presentando esa luz. Jesús mismo se presentó en esta tierra como la luz de este mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, hermanos, si Jesús dijo esto, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Pero para nosotros que fuimos sacados de esas tinieblas a la luz, eso es lo que festejamos. Eso es, hermanos, con lo que luchamos contra lo que este mundo nos enseña. Nos quiere seducir, quiere pervertir la Navidad. Y no lo vamos a permitir. Porque nosotros lo que festejamos, una de las primeras cosas que festejamos esta Navidad, o como lo vimos en el bosquejo que estamos viendo, es las razones por las cuales Dios envió a Cristo a este mundo. Por las cuales tú y yo festejamos esta Navidad. Y esto es que Él vino a traer luz al pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cuál es la primera razón entonces en lo personal? Que yo, José Luis, celebro que Dios un día trajo a la luz de Jesús cuando yo andaba en tinieblas. Ahora dilo en primera persona, y eso es lo que tú festejas. Yo Enrique, yo Pati, yo Silvia, yo Sergio, yo Adán, yo Ascari, yo Toño, yo festejo que Cristo vino, nació para traerme luz cuando yo estaba en tinieblas. Eso es lo que festejamos. Una de las cosas que festejamos. Segunda razón por la cual Dios envió a Jesús al mundo. Cristo trae gozo a un pueblo abatido. Isaías 9:3. Dice Isaías 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Fíjese lo que vemos ahí. Multiplicaste la gente
y aumentaste, ¿qué dice ahí, hermanos? Alegría. Y luego dice, se alegrarán, segunda vez. Y luego dice, como se alegran, tercera vez. Y luego dice, como se gozan, 4 veces la alegría y el gozo cuando esa luz llega. Entonces Cristo no solo trae la luz para sacarnos de las tinieblas, la luz de la verdad, la luz de la pureza de lo que es Cristo y la salvación, hermanos, sino también Cristo trae gozo a un pueblo. ¿Cómo estaba este pueblo? Abatido, completamente en la ruina, perseguido, en la esclavitud, fuera de sus hogares, en la intemperie, abatido completamente. Pero Isaías aquí le dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría por esa luz que iba a venir, por esa luz que iba a sacar a esas tinieblas parciales. La primera frase que vemos entonces es, multiplicaste la gente. ¿Qué significa eso? ¿Qué quería recordarle Isaías primeramente a los judíos, que era la audiencia original? Que Dios era un Dios de pactos y de promesas. Y que así como le había dicho allá en Génesis 22:17 a Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, él no se había olvidado de esa promesa. Multiplicaste la gente. Y aunque estaban todos esparcidos en guerra, abatidos, esclavizados, Dios les dice, ¿sabes qué? Aunque ahorita sean poquitos y estén corriendo por todos lados, yo los voy a volver a juntar. Y no solo eso, sino voy a aumentar la alegría, voy a aumentar el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Y entonces ahí hay 2 ilustraciones de la manera en que va a haber alegría. Y la primera, si ustedes ven ahí, se alegrarán delante de ti como en la siega. ¿Por qué? ¿Por qué Dios utiliza esta parte de la siega? Porque los judíos tenían una cultura agrícola. Y entonces en esta cultura agrícola ellos experimentaban un gran gozo, hermanos, una gran alegría, cuando después de un arduo tiempo de trabajo venía el tiempo de la cosecha. Los escritos historiadores dicen que hasta había fiesta en los tiempos de cosecha. O sea, era un tiempo de gran gozo, después de un arduo tiempo de esfuerzo, de trabajo, de siembra. Dice, así va a ser la alegría. Como cuando mi pueblo se goza cuando recoge la cosecha. Y la siguiente frase, la siguiente ilustración dice, o como se gozan cuando reparten despojos, hablando de la guerra. Que también era una buena ilustración porque cada vez que había guerra, recuerden que la nación que ganaba la guerra recogía todas las propiedades de la nación gobernada o conquistada, o a la que se le había ganado la guerra. Entonces había gozo y alegría de 2 maneras. Por repartirse el botín, pero aparte porque todos esos soldados vivos estaban agradecidos por regresar a sus hogares, con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, y era tiempo de gran gozo. Era un tiempo de gran gozo. Entonces Dios les promete a los judíos a través de Isaías que iba a haber gran gozo, que iba a haber multiplicación de gente, pero alegría y gozo, y les dice cómo, de qué manera iba a haber gozo. La alegría es una palabra o es un tema que con frecuencia se toca en el libro de Isaías, más de 25 veces, hermanos. Más de 2 docenas de veces. Entonces, había gozo y alegría, ya sea por la cosecha o por un botín, que son las ilustraciones que Isaías usa. Entonces Dios no solamente envió a Cristo para traer luz, sino también lo envió para traer gozo a un pueblo abatido. Más rápidamente, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta segunda verdad de la razón por la cual Dios envió a Cristo y por la cual nosotros celebramos en 3 días la Navidad? Pues que a nosotros también nos trajo gozo, hermanos, cuando estábamos abatidos. Dios jamás, dice su palabra, desprecia un corazón contrito y humillado. Y entonces Cristo vino a esta tierra, según Isaías, para traer gozo en ese tiempo a un pueblo abatido. Lo reunió, igual en 3 maneras. Escuche con mucha atención, hermanos. Cumplimiento parcial, que le trajo gozo cuando después de 70 años lo liberó de la esclavitud de 70 años. Llega Cristo a esta tierra y llega el gozo vivo, hecho carne, la alegría hecho carne.
No hubo jamás un hombre como Jesús en esta tierra. No lo ha habido ni lo habrá. Pero cada vez que alguien, hermanos, en los evangelios vemos que seguía a Jesús, se llenaba de gozo y de alegría. Cada persona que Jesús salvaba, le perdonaba pecados, en esa persona había gozo. En una persona que estaba abatida, muerto en sus delitos y pecados, destrozado por el pecado, pero que se encontró con Jesús cara a cara, comenzó por traer gozo a su pueblo. Primero luz, verdad, pero inmediatamente ¿qué? Gozo. Y escuche, hermanos, va a venir Cristo por segunda vez. Y también eso celebramos en Navidad. Que como hijos de Dios, en cada Navidad, nosotros recordamos que estamos esperando su segunda venida, la gloriosa segunda de Cristo. Y cada Navidad tenemos que recordarlo, hermanos. Porque cuando Él venga por segunda vez, este gozo va a ser eterno. Va a ser por siempre. El gozo, hermanos, no nos lo va a dar lo que tengamos o no tengamos esta Navidad. Los proyectos que hayamos conseguido, los planes que tengamos en mente. El gozo ya nos los dio Cristo. Con la salvación que nos otorgó, con habernos sacado de esas tinieblas en las que vivíamos, con una vida llena de vacíos. Recuerda tu vida, por favor. Esta mañana recuérdalo, para que prepares tu corazón para lo que festejamos en 3 días. Para ir y compartir y llevar luz a nuestros familiares que aún viven en tinieblas. Para ir a compartirles cómo Cristo trajo gozo, alegría a nuestras vidas. Cuando nos salvó, cuando nos rescató, cuando le dimos cabida en nuestro corazón. Ese gozo todavía es parcial y se pierde por nuestro pecado, ¿no es cierto? Pero la Navidad nos recuerda que un día, cuando Él venga por segunda vez, ese gozo va a ser para siempre. Ya no va a haber más tristeza ni más dolor. Y qué hermoso que en Navidad festejemos eso también, ¿no es cierto? Esperando que Él ya venga, rogándole que ya venga, luchando con nuestra carne para que no esté acostumbrada al placer temporal que nos da lo material y estas fechas. Sino que le digamos, Señor, ayúdame, ayuda a mi carne a anhelar ese día en que yo esté por la eternidad pleno. El ejemplo de esto es el rey David. El mismo rey Salomón nos dice en Eclesiastés cómo todo lo que hay debajo de la tierra es ¿qué? Vanidad. ¿Lo recuerdan? Pero David dice y nos enseña continuamente, hermanos, que el gozo de todo lo que él podía tener en esta tierra, siendo rey, era parcial y temporal. Pero que él encontraba gozo y plenitud de gozo solo teniendo una buena relación con Dios. Vea lo que dice el Salmo 16, 8 y 9. Escúchelo solamente. Escuche lo que dice este rey poderoso. Este rey que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice David, a Jehová, al Señor, a mi Dios, he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó que mi alma, ya lo vio 2 veces, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarán la senda de la vida. Escuche lo que dice este rey, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, lo traté de leer con la mayor calma para que vean cuál era la delicia, la plenitud de gozo, el gozo del alma, de la carne, del corazón de este rey. Era la presencia de Dios, una relación correcta con Dios. David entendió eso. Una persona que no tiene, que puede tener todo materialmente, escuche, todo materialmente en esta tierra, pero que no tiene una correcta relación con Dios, crea o no crea en Él, siempre va a tener vacíos. Siempre va a tener vacíos y tú y yo salimos de ese tipo de vacíos y de vanidad. Porque muchos aquí en diferentes maneras logramos cosas parcialmente, exitosos en algunas áreas de nuestra vida, pero sin Cristo siempre seguimos sintiéndonos vacíos. Tristes, angustiados,
no plenos, porque la única plenitud la trae Cristo, la trae Dios, una correcta relación con Dios. Y este es otro buen motivo para celebrar esta Navidad, hermanos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué arrebató la intimidad de esa relación con Dios este año? Los afanes, la enfermedad, las circunstancias, el trabajo, lo material. La Navidad es un tiempo para estar en intimidad con Él. Y escuche esto, Él nos está esperando, como ese padre que corrió con el hijo pródigo. Pero no evite en su corazón decir, yo leo diario, todos tenemos deteriorado por nuestra carne, por el pecado que aún mora en nosotros, como decía Pablo, deteriorada nuestra relación con Dios. Las luchas, las necesidades, las carencias, los problemas en el trabajo, en tu casa, con tus hijos, eso a veces estorba, hermanos. Y le ayudamos a Dios, ¿no es cierto? No confiamos tanto en Él. Recuerda que Cristo trajo un día gozo a tu vida. Cuando le conociste, cuando le recibiste. El gozo y la plenitud que jamás nada, aún lo más maravilloso de esta tierra, hubiese podido haber llenar ese vacío en tu alma y en tu corazón. Cristo lo hizo y eso celebramos en Navidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces Cristo trae luz a un pueblo en tinieblas. Cristo trae gozo a un pueblo abatido. Y ahora número 3, Cristo trae liberación a un mundo oprimido. Aquí cambié la palabra pueblo por mundo, si ya se dio cuenta. ¿Por qué? Ahorita lo va a ver. Isaías 9:4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque tú quebraste su pesado yugo. Aquí está hablando, hermanos, del imperio de Asiria. Y si usted ve, tú quebraste, está hablando tiempo ¿qué? Pasado, pero todavía no pasa, sino que es una profecía. Entonces lo que Dios le está diciendo a su pueblo Israel es, tú Señor, tú vas a quebrar ese pesado yugo del imperio asirio. Y el imperio asirio, hermanos, era algo similar a que hoy, esta mañana, recibiéramos la noticia que México va a ser atacado por Estados Unidos, China, Corea del Norte, Irán, la Unión Soviética. ¿Con esos tenemos? Con esos tenemos. Que vamos a ser invadidos por ellos. Para los judíos, el recibir la noticia que iban a ser invadidos por Asiria era algo impresionante. Así parecido. Ya me entendía más o menos, ¿no? Imagínense la noticia. China, Estados Unidos, todos juntos, todos contra México. El pueblo de Israel estaba así con el imperio asirio. Pero dice, no siempre será así porque vendrá la luz. Y vendrá el gozo y la alegría como cuando hay tiempo de cosecha y cuando hay el que se recoge el botín. ¿Por qué? Y si usted nota, a partir del versículo 4, hay 3 veces, versículo 5, 4, 5 y 6, empiezan con un ¿por qué? Y aquí vemos, versículo 4, porque tú. Entonces, hermanos, Isaías le está diciendo a los judíos, ¿por qué va a haber luz y por qué va a haber alegría? Y aquí vienen las respuestas, porque tú quebraste su pesado yugo. ¡Wow! Entonces, ¿cuál pesado yugo? ¿El yugo se acuerda lo que era? El yugo era una parte de pedazo de madera que se le ponía a los animales de carga y que la función que tenía era unir 2 animales para que no se desviaran del camino en un surco, por ejemplo, en un sembradío. El yugo se le ponía a los 2 animales juntos para que no se desviaran, se fueran, sino que el yugo hacía que estuvieran firmes y que fueran como derechitos. Pero aquí dice que ese yugo es pesado por la potencia de lo que significaba Asiria, hermanos. Pero no dice solamente, dice, ¿qué va a pasar con ese yugo pesado? Yo lo voy a quebrar, dice el Señor.
yo les prometo que yo voy a quebrar ese pesado yugo. Y luego dice, y la vara de su hombro. ¿Qué significa la vara? La vara simboliza a un hombre oprimido, hermano, sometido, esclavizado, que además, ¿cómo era? Golpeado, era para lo que servía la vara. Era humillarlo con una vara que cae sobre la espalda ¿de quién? De un esclavo. Dice el Señor, yo no solamente quebraré el pesado yugo de Asiria, sino también la vara de su hombro. ¿Por qué del hombro? Porque de esta parte salía la vara para castigar a alguien esclavizado. Dice el Señor y les promete a su pueblo, yo también voy a quebrar esa vara. Si a nosotros nos dijera el Señor, después de la noticia, que viene Estados Unidos, China, ya todos los que le dije, y nos dijera, pero ¿saben qué? Yo voy a quebrar su pesado yugo. Y la vara de su hombro. Y también habla en tercer lugar, y el cetro de su opresor. ¿Ya lo vio? ¿Qué simbolizaba el cetro de su opresor? Escuche con mucha atención. El cetro de su opresor simbolizaba, hermanos, toda la imposición de la cultura de un pueblo que sometía a otro. Dioses, tradiciones, alimentación, todo lo que le podía imponer la cultura dominante eso significaba el cetro de su opresor. Entonces los asirios no solamente conquistaban a la tierra, sino que la culturizaban. Querían asesinar, acabar con la cultura judía y a través de eso, ¿se acuerdan quién es el ejemplo clásico? Daniel, en el libro de Daniel. Entonces los asirios era lo que hacían. Dice, pero ¿sabes qué? El cetro de su opresor también lo voy a quebrar. Es una promesa de Dios. Ahora, ya con las tres cosas, imagínense que Dios nos dijera, el yugo opresor de estas 5 naciones va a ser quebrado. La vara de su hombro, también, mexicanos, yo lo voy a acabar. Y el cetro de sus opresores, lo voy a romper. ¿Lo creerían? Está duro, ¿no? Podemos decir, pues sí, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero cuando vean los aviones aquí volando, hermano, porque aparte iban a estar 70 años esclavizados. Entonces es la misma promesa, pero ¿saben qué? Mexicanos o cristianos de la Iglesia de la Gracia en Polanco, 70 años van a aguantar. No, así como Señor. Pero también dice la última frase, como en el día de Madián. ¿Qué significa esta frase? Bueno, pues así a simple vista no la entendemos. Pero como en el día de Madián, es un relato que nos narra el libro de Jueces. Jueces, capítulos 6 y 7, nos narran, ¿se acuerdan del libro de los jueces? Continuamente el pueblo de Israel se volvía a portar mal, y lo que hacía era que él levantaba jueces para liberar a su pueblo que continuamente caía en esclavitud. Pero Jueces capítulos 6 y 7 nos narran sobre un juez llamado Gedeón. Y por eso es que Isaías utiliza como en el día de Madián, porque los judíos entendían qué pasó ese día de Madián. Nosotros no, entonces le digo rápidamente. Gedeón está ahí y es el juez que va a liberar al pueblo de los madianitas. Pero si usted lee en la semana Jueces 7, del 1 al 25, se va a dar cuenta cómo comienza Gedeón para ir contra los madianitas con un ejército de 22,000 hombres, hermano. ¿Pero qué cree? Dios le dice, no vas a ir con esos 22,000 hombres. ¿Cómo? No. Lo primero que vas a hacer es que les vas a preguntar quién voluntariamente quiere ir. ¿Y qué cree? El número empieza a bajar. Y luego le dice Dios, menos hombres. Al final, hermanos, si usted lee en la semana, se quedan con un ejército de 300 hombres contra los madianitas. Pero ahí Dios le dice, yo te voy a dar la victoria con esos 300 hombres. ¿Y qué cree? Que con 300 hombres, Gedeón, liderados por Gedeón, ganan la guerra contra los madianitas. Y por eso es que Isaías les recuerda, como en el día de Madián, cuando con pocos hombres yo les di la victoria, dice el Señor. Así se las voy a dar contra los asirios.
no con un gran ejército. ¿Y se acuerda Esdras cómo nos da la narración de que lo logró? Con un solo soldado no lo hizo, hermanos. Lo hizo con un sacerdote, Jesuá, con un hombre político, Zorobabel, con un sacerdote, Esdras, con un copero, Nehemías. Con eso lo hizo el Señor. Pero él se va como en el día de Madián porque dice, yo los voy a liberar con el poder de mi mano. Entonces, dice Dios, yo les voy a traer la liberación. ¿Cómo? De una manera impresionante. De esa misma manera, hermanos, bueno, entonces Dios iba a traer liberación a ese pueblo, es lo que dice Isaías 9:4. Les dice cómo. Todo lo que va a destruir, el pesado yugo, la vara del hombro, el cetro, como en el día de Madián. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? Y voy terminando con esto. Recordar, hermanos, que de la misma manera Jesús un día va a derrotar por completo a la muerte, al pecado, a Satanás, a este sistema mundial. ¿Cuándo va a hacer eso? En su segunda venida. Y escuche, es un hecho que se va a cumplir. Es un hecho que se va a cumplir esta gran verdad. Él un día va a traer liberación por completo. Y otra vez, lo cumplió cuando lo escribió para los primeros judíos, claro, hermanos. Les trajo liberación después de 70 años de esclavitud. Cuando vino Jesús a esta tierra por primera vez, Él dice que vino a traer libertad a los cautivos en el mismo Isaías. ¿Lo recuerda? Que fue uno de los ministerios de Jesús. ¿Y quiénes eran esos cautivos? Tú y yo. Y Cristo también, de manera parcial, nos vino a traer libertad. La libertad del pecado. Del gobierno del pecado en nuestras vidas. De manera parcial todavía, pero escuche, hermanos, otra vez, algo de lo que tenemos que celebrar en Navidad. Que un día la liberación completa va a llegar cuando Él venga por segunda vez a reinar. Ahí se va a acabar el poder del pecado sobre nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántos anhelan ese día? Yo sí lo anhelo con todo mi corazón. Porque cada día que pasa me doy cuenta cuánto batallo con esta carne. ¿Cómo quiero honrar a Dios y a veces le fallo? ¿No es cierto? ¿No le ha fallado en estos días, en estas semanas? ¿Cómo se duele uno por haberle fallado? Pero la sangre de Cristo ya nos perdonó por pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces vamos a Cristo nuevamente y le pedimos perdón. Y Cristo nos vuelve a lavar con su sangre. ¡Qué maravilloso nuestro Salvador, hermano! Entonces en Navidad celebramos que Cristo no solo vino a traernos luz, sino también gozo y también libertad de la opresión del pecado en la que tú y yo vivíamos, de la esclavitud del pecado en la que tú y yo estábamos esclavizados. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y escuche, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosas palabras, hermanos. Él nos va a sacar de este yugo. Del yugo que, si bien es cierto ya no nos domina como antes, hermanos, aún nos sigue dando lata. ¿Podrías tú celebrar esta Navidad? ¿Podrías empezar por celebrar estas 3 cosas? Nos faltan 3. Esta fue la parte 1. ¿Podrías celebrar, si Dios nos da la vida de aquí a 3 días, que tú y yo celebramos que un día Cristo llegó como hombre, el Dios perfecto llegó como hombre a esta tierra, pero el día que llegó trajo luz a este mundo, el día que llegó a tu vida trajo luz en donde había tinieblas? Que no solo eso, hermano,
que al traerte luz te trajo la alegría y el gozo que tal vez por muchos años estuviste buscando. Y solo Él pudo llenar esos vacíos en tu corazón. Podrías celebrar que no solo trajo luz y gozo, sino que trajo libertad, y que tú recuerdas esa independencia de tu alma, de tu espíritu, de la esclavitud al pecado. ¿Podríamos celebrar eso, hermanos? ¿Podríamos aferrarnos a esta enseñanza, a este estudio que Dios tenía preparado para ti? Y poder preparar nuestro corazón para solamente adorarle a Él. Solamente a darle gracias a Él. Y aunque el mundo festeje otras cosas que no son la Navidad, tú y yo podamos festejar el nacimiento de nuestro Salvador, que trajo luz, gozo y libertad. Si es así, hermano, inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que, siendo escudriñada, explicada, versículo a versículo, frase por frase, Señor, nos llena de ánimo y de gozo para poder preparar nuestro corazón. Este corazón que, como bien dice tu palabra, es engañoso y que a veces, Señor, se distrae en cosas equivocadas. Pero te damos muchas gracias por tu palabra, que nos ayuda, que nos alinea a tu voluntad y que puede preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de una manera en que hoy podamos agradecerte de manera verdadera, real. 3 cosas, Señor. Muchísimas gracias por traernos luz cuando andábamos en tinieblas. Señor, si hay alguien aquí que todavía está en tinieblas, preséntate a su vida. Que la luz y el resplandor de tu bendita palabra, de tu bendito evangelio, pueda resplandecer su rostro, Señor. Ilumínale y tráele de las tinieblas a la luz admirable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero nosotros queremos estar agradecidos y que si tú nos das la vida, Señor, de aquí a 3 días, podamos festejar en un principio esa luz que un día llegó a este mundo y llegó a nuestra vida, Padre. Gracias por Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias también por traernos gozo. Un gozo que solamente tú puedes ofrecer. Un gozo, Señor, que muchas veces se pierde. Por eso es que David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Y a veces nosotros como hijos tuyos perdemos ese gozo, Padre, por el pecado. Pero queremos recuperarlo esta mañana. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestros desvíos, las intenciones equivocadas de nuestro corazón. Perdona nuestro pecado, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu bendita sangre que nos limpia de todo pecado. Aquí está tu iglesia, confesando su pecado. Queremos prepararnos para esta Navidad de una mejor manera. Así que, Señor, aquí estamos, reconociendo nuestro pecado delante de ti. Reconociendo, Padre, cómo nos desviamos. Perdona, Señor, por el odio, por la amargura, por la mentira, por ceder a las tentaciones. Perdónanos, Señor, y devuélvenos el gozo de nuestra salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Para todos nosotros esta mañana, Padre. Y ayúdanos a festejar también que tú nos has librado de la opresión del pecado, Señor. Permítenos meditar en esta Navidad toda esa esclavitud en la que vivíamos. Toda esa manera opresiva, Señor, de la cual tú nos has sacado. De esas cadenas que nos ataban. Bendito seas, Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a todos, a través de tu palabra, y de esto en lo cual meditamos un poco, que nos ayudes y prepares nuestro corazón, Padre, para que si nos das vida de aquí a 8 días, veamos la gema maravillosa de este pasaje que estamos estudiando. Ese diamante perfecto que es Cristo y que aún nos falta por conocer y estudiar. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.